Gracias por estar con nosotros aquí en Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión, y esta sección que ya lleva un par de semanas con nosotros, que se llama A Título Personal, donde sin línea editorial hablamos con los líderes de opinión sobre diversos temas. ¿Cuáles son los que se van dando en la agenda nacional y estatal? Y vaya que nuestros actores políticos se cansan, le echan muchas ganas para poder estar por ahí poniendo temas en la mesa. Pero primero que nada, antes de entrar en el tema, saludo a mis colaboradores y amigos ya de mucho tiempo. Empiezo porque políticamente sería en este momento pues, como el invitado, que sería Javier Bolaños Aguilar, expresidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión. ¿Cómo estás, Javier? Un abrazo. Rolando, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Saludar a mi amigo Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Un placer estar con nosotros. Hoy, y también aprovecho saludando a mi colaborador de siempre, a Jorge Mata. ¿Cómo estás, Jorge? Mi querido Rol, qué gusto saludarte a ti. Gracias por el espacio, Javier. Un privilegio platicar contigo en esta tarde. Gracias. Oigan, pues la verdad es que lo comentaba empezando en este espacio, los actores políticos, la clase política, y mira que me estoy adornando con el tema de la clase, porque hoy en día es lo que falta, mucha clase política, pues se han esforzado en poner agenda nacional entre nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, y en el ámbito estatal, pues nuestros diferentes actores políticos, pues se está poniendo diario agenda en el Estado. Y bueno, el día de hoy, porque propiamente hay que decirlo en la madrugada, se dio el comunicado de que habemos nueva reforma político-electoral en el Estado. Un tema que ha calado hondo en los morelenses, por lo menos en los que ya nos dimos cuenta y nos enteramos, ¿no? Porque hay que decirlo como tal, a la mismísima usanza de la 53ª legislatura de Graco Ramírez y compañía, pues estos legisladores otra vez legislan en la madrugada, a las 3 de la mañana, a 3:30 va terminando la sesión, como tratando de alguna manera de que la sociedad no nos demos cuenta, aunque nadie les avisó a los legisladores que los medios de comunicación no duermen, las redes sociales no duermen, y hoy es muy difícil lograr pasar eso. Y en ese sentido de ideas, pues bueno, propiamente muy rápido voy a recapitular algunas de las gracias nuevas que nos dan con esta reforma político-electoral. Es que se incrementa de 20 a 24, si no mal, y corríjame, a 24 diputados, o sea, es un incremento. Por ahí se logra consolidar el hecho de que se aumenta al 4% mañosamente, ya lo platicaremos también por ahí, el porcentaje mínimo para retener el registro, y que de alguna manera maniatan a los partidos políticos de nueva creación para poder ir en alianza, pero los que ya estaban, aunque estaban debilitados, y ya lo platicaremos, pues pueden ir en alianza. Entonces es un tema muy complicado que en este momento se está dando en el ámbito político y en el social. Cuesta trabajo la lectura. Y la primera pregunta que les quiero poner en la mesa, empiezo por Javier, si no tienes inconveniente, Jorge, es, Javier, ¿había necesidad, primero, de un aumento de diputados? Y segunda, con esta contingencia del COVID-19, con una recesión económica que estamos viviendo, hay que decirlo como tal, ¿era prioridad para Morelos y para el Congreso el impulsar una reforma político-electoral después de 2 meses de letargo? Mira, Rolando, realmente creo que lo estás planteando muy bien. Yo entiendo que, y por esto iniciaría, yo entiendo que de repente hay temas que no son necesariamente populares, pero que son necesarios que se aborden en la agenda legislativa. Y es ahí donde un diputado debe estar dispuesto a asumir cierto desgaste, siempre y cuando se actúe con responsabilidad. Hablo de temas que son necesarios para que las cosas marchen mejor en el Estado. Pero sin ninguna duda, este tema de la reforma electoral, yo no lo veo por ningún lado. ¿Cuál era la urgencia en términos de beneficio social? ¿Cuál era la urgencia de sacarla al final ya de este periodo? Evidentemente hay otro tipo de motivaciones, pero también hay otros temas que me parece que son fundamentales y que se dejaron de lado. Uno de ellos tiene que ver directamente con establecer políticas públicas de atención a quienes hoy están sufriendo efectos, no solamente en la salud, sino efectos económicos gravísimos por este parón que se ha dado en el Estado y que ya acusa pues, efectos muy negativos en términos de desempleo, en términos de caída de los ingresos de las familias, y lo que es peor aún, que todavía no le vemos la ruta clara de salida para que esos efectos se empiecen a detener. Es decir, me parece que el Congreso del Estado, como un órgano no solamente de equilibrio, sino un órgano rector en muchos temas, pues debió haber abordado estos temas para pues quizás recomponer el presupuesto de egresos que se aprobó para el gobierno del Estado y reorientar algunos recursos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, para apoyar a esos sectores que viven al día, como el sector de los taxistas, como el sector de hasta del empleo informal, hay que decirlo. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Lejos de todo eso, se fueron por el tema
de esta reforma electoral, que tiene muchas cosas que son más bien distractores de lo que en el fondo se estaba persiguiendo. Yo creo que quienes posicionaron su voto en contra, una de ellas, debo decirlo, la diputada Dalila Morales, lo posicionaron muy bien, lo dijeron con mucha claridad. Había otros temas que atender y no necesariamente este, que por donde le busquemos ahorita a la calle a preguntarle a la gente, que no podemos salir, pero que se le pudiera preguntar a la gente qué opina de que el Congreso del Estado incremente el número de integrantes de sus diputados. Evidentemente, la enorme mayoría va a estar en contra de esta decisión. Jorge, la misma pregunta te hago. ¿Crees que era prudente, primero, generar una reforma político-electoral en el Estado con tantas vicisitudes que hay? Y segundo, necesitábamos más diputados después de la no representatividad, porque además, paradójicamente, ellos dicen que para generar todavía más representatividad, pues si no la ha habido con 20. No, coincido con Javier, Rolando. La realidad es que hoy el Estado y sobre todo los principales municipios, Cuernavaca, Jitepec, en fin, Xochitepec, necesitan que haya estrategias, porque toda la parte y el desarrollo empresarial que no es de ahorita de la pandemia, veníamos de una recesión y en la cual los diferentes sectores se estaban contraídos, no había una generación suficiente de ingresos que te permitiera, obviamente, generar una utilidad y en la cual pudieras tú transitar como empresario en una supuesta normalidad. Hoy el incrementar a 24 diputados, pues bueno, la realidad es que hay temas mucho más importantes. Y te digo, insisto, y coincido con Javier, hoy los temas trascendentales del país, torales del Estado, pues están olvidados. Estamos realmente viendo que la masa crítica económica en el Estado pues no está generando. Insisto, hoy la estrategia a final de cuentas no se está permeando desde la federación y obviamente pues, en el Estado no existe, yo así lo veo, no existe una estrategia para apuntalar a estos pymes que son los generadores de 7 de cada 10 empleos, ¿no? Oye, fíjense que hay un tema que llama mucho la atención, digo, en el incremento a 24 diputados, en este espacio puedo citar a Tania Valentina, a Javier García, a Pepe Casas, a Marcos Zapotitla, a Alejandra Flores, a Alfonso de Sotelo y otros tantos que en ese momento no vienen a la mente, que decían, yo les ponía esa pregunta clara, les decía, oigan, ¿es necesario incrementar a 24 diputados? Porque ellos argumentan que también es un tema de gobernabilidad. Y entonces, a final de cuentas, ellos decían que era más un tema de voluntad política que un tema político, ¿no? A final de cuentas, es más un tema de voluntad política para transitar estos acuerdos. ¿Ustedes creen que con 24 diputados en este caso se pueda generar la gobernabilidad y se puedan poner al interior del Congreso de acuerdo? Porque a final de cuentas, ese es su argumento, la gobernabilidad. Pero si entre 20 no se han puesto de acuerdo, pues difícilmente nos pueden vender piñas con el asunto de decirnos que con 24 se va a llegar a un acuerdo. ¿Cómo lo ves, Javier? Mira, la efectividad de un órgano colegiado como es el Congreso del Estado no está en el número de diputados, sino en la eficiencia de su trabajo, en la calidad de los temas de su agenda y además en su capacidad y disposición para generar acuerdos. Un Congreso responsable, digamos, es aquel que se acerca a los diferentes poderes, al Ejecutivo, por supuesto, pero también al Judicial, para revisar los temas de la agenda importante de cada uno de ellos, revisarlas y concatenarlas con la agenda del legislativo y orientarlas hacia un rumbo realmente de beneficio social. Eso no depende si tienes 20, 10 o 30 o 50. Lo que yo sí creo es que el hecho de incrementar el número de diputados hoy bajo la argumentación de que se va a tener una mayor representatividad, digamos, una mayor capacidad de atender a sus representados, me parece que es una argumentación que no se sostiene. Habida cuenta de que si revisamos cuál ha sido la productividad de este Congreso y del anterior y de muchos, en algunos yo participé como diputado local y realmente es muy complicado generar acuerdos, pues nos daremos cuenta de que ganan otro tipo de agendas que las que tienen que ver con la atención social, y es ahí donde en cada uno de estos congresos pues se destaca más la participación de un diputado o algunos diputados en lo particular, más que como un órgano colegiado y generador de consensos. Yo creo más bien que el incremento en el número de diputados en esta legislatura tiene alguna otra motivación, quizá de grupo, y no tanto una motivación real de atención a la ciudadanía.
Jorge, ¿tú crees que 24 Claro. diputados van a dar gobernabilidad al Congreso en esta ocasión? No, no, Rolando, no. Y lo dice muy bien Javier. Es un tema, y comparto, es un tema de liderazgo hacia adentro del Congreso. Cuando tú tienes un líder o diferentes líderes que pueden ser contrapesos también unos de otros, pues yo creo que las políticas públicas que se puedan implementar o se puedan someter, pues pueden generar mucho mayor beneficio que estarse peleando. Lo que hemos visto en esta legislatura, ya no nos vamos a la anterior, pero lo que hemos visto en esta legislatura, pues es una falta, desafortunadamente, de oficio político por parte de mucha gente que no es, que ni creía ni esperaba llegar, y hoy, pues fue la principal beneficiada, y hoy, pues eso lo estamos pagando todos los morelenses, porque si hubiera gente, diputados, a lo mejor, en fin, que ya tuvieran ese expertise anterior de haber estado en una Cámara Federal o en la misma local, hoy yo pienso, y yo confío que así pudiera ser, los acuerdos serían, pues no sé, mucho más representativos, pudieran ser más profesionales. Hoy la falta, insisto, de oficio político de mucha gente, por desconocimiento, por ganas, por intereses de grupo, pues nos tienen en un estancamiento desde la parte legislativa pues, impresionante, ¿no? Mira, hablan también de que se respetan los 8 plurinominales, no aumentan porque se había hecho que inicialmente se iban a subir a 10. Hablan ellos de representatividad. Los plurinominales no representan a nadie más que a los partidos políticos porque además es un pago de favores, hay que decirlo como tal, o se deben, evidentemente, a los partidos políticos. Ellos hablan de representatividad, incluso se modifican en este caso los distritos de 12 a 16, que lo habíamos platicado y se me hace un tema factible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas había distritos incaminables, y aunque también hay que entender que los diputados no están para andar caminando sus distritos, sino para legislar, porque al final de cuentas eso del diputado gestor ya no funciona, ya pasó de moda por lo menos. El tema de la representatividad queda mucho a deber, porque al final de cuentas la gente morena, pues el 90% de la gente morena ni la conocíamos. Iban en las pastillas de Andrés Manuel López Obrador. Y los plurinominales fueron acuerdos populares de partidos. Entonces, hoy la representatividad en el Estado se ve, yo creo que con 24 o con 50, con 10, igual de mermada, porque al final de cuentas no transita la representatividad. Javier, ¿tú cómo ves con en ese Congreso y con la ampliación si realmente va a existir? Porque no vemos la factibilidad. La verdad es que analizamos un poquito qué ocurrió. Incrementaron en unos distritos que de 12 fueran 16, es decir, va a haber 4 diputados más, que bueno, también hay que decirlo, van a tener que caminarle para pedir el voto de la gente. Y mantienen los plurinominales, pero aquí va el primer distractor. Nos dicen, de los 8 plurinominales que se van a sostener, los vamos a dividir en 2, del grupo A y del grupo B. De un grupo van a ser los de la famosa lista de los partidos, donde cada partido, en función a sus decisiones internas, pues pone el nombre de sus pluris, que no necesitan votos, no necesitan salir a pedir el voto. Y en el otro grupo, dicen ellos, vamos a colocar otros 4 diputados plurinominales, pero que son los que van a poder alcanzar la curul siempre y cuando obtengan un número importante de votos. Es decir, que tiene que ver una injerencia directa con la votación de la gente, pero el partido va a decidir qué diputados va a meter primero, los que él puso en su lista o los que caminaron la calle y que no alcanzaron el primer lugar, que quedaron en segundo lugar pegaditos al primero, ¿me explico? Es decir, sí. Si un diputado gana un distrito, pero atrás de él viene otro de otro partido pegadito, este podría entrar siempre y cuando su partido decida que empiecen por esa lista. ¿Qué lista creen ustedes que los partidos van a escoger? Pues evidentemente las que ellos conformaron, y ahí no va a cambiar absolutamente nada. De acuerdo como a los escenarios que prefiguran, pues los partidos políticos alcanzarán a meter un pluri, porque van a ser 8 nada más, por el número de partidos que van a estar contendiendo. Entonces creo que ese es un primer distractor. Y retomando lo que hablabas del equilibrio o de la gobernabilidad que se pueda generar, si somos un poco pragmáticos, entre más son, más difícil es que se pongan de acuerdo. Entonces creo que, lejos de incrementar, mejor le hubieran bajado al número de diputados para que puedan alcanzar mejores acuerdos y no se paralicen, como fue el ejemplo que nos vinieron dando durante toda esta legislatura por la falta de consensos y la falta de poder sacar adelante los temas importantes como fue el tema del presupuesto. Jorge, ¿cómo lo ves? Sí, la realidad es que hoy en día
insisto, si son 20, si son 24 o si son 30, el liderazgo hacia adentro del Congreso pues, es el que debe de marcar la pauta y obviamente el interés que deben de generar todos estos grupos políticos para beneficio del Estado de Morelos. Hoy la realidad es que estamos ante un desconocimiento en temas de mucha gente, de que no sabe si 24 son buenos, si no, la gente está ya, la gente cómo lo ve, pues la gente dice, oye, los diputados no sirven para nada, mira que lo que están haciendo, y no debe ser así, porque a final de cuentas pueden venir diputados nuevos, que esa es otra, y a mí me gustaría preguntarle aquí a Javier su opinión, en el sentido de que debe de haber o va a haber, quiero pensar, una sustitución natural de nuevos diputados, de un nuevo Congreso, a lo mejor de 20 actuales, a lo mejor 15 van a ser nuevos y se van a quedar 5, o pueden cambiar los 20. A mí me gustaría mucho conocer la opinión de Javier, aunado a esto de que qué posibilidades existen de que muchos de los partidos vayan en alianza y puedan realmente generar contrapesos que generen, perdóname el comentario, el pleonasmo, que realmente puedan generar un contrapeso que pueda ser significativo, importante e interesante para el Estado de Morelos, ¿no? Sí, mira, yo creo que, por supuesto, siempre es importante poder encontrar fórmulas que, por un lado, tengan experiencia en los diferentes quehaceres, sobre todo en términos de política, ya sea el quehacer ejecutivo, legislativo, que tengan experiencia, pues, para poder tener capacidad de operación y de visualizar las mejores rutas para sacar adelante todos los temas que se vayan presentando. Pero también es muy importante ir impulsando a nuevos liderazgos, pues que vayan manteniendo una ruta de realmente dedicarse con objetivos que tengan que ver pues, con el bien común y que tengan que ver con la agenda social. Yo creo, además hay otro tema aquí que lo refiero por tu comentario, Jorge, y por tu pregunta. También en la reforma ya hablan de la reelección por 4 veces consecutivas. Exactamente, sí, claro. Entonces, sí. Qué complicación, ¿no? Yo creo que si estamos hablando de eso y mantenemos hegemonías en las dirigencias de los partidos políticos, pues estamos hablando entonces, y habrá que revisar, digamos, el fondo de esta reforma, si esas reelecciones también aplican para los plurinominales. Porque entonces quiere decir que vamos a tener pluris que se van a estar reeligiendo durante 12 años. Entonces, eso implica un problema, por supuesto, muy grave. Sí creo que es muy importante nuevos liderazgos que se concatenen con experiencias de quienes, o con gente de experiencia que pueda aportar riqueza al debate y a la construcción de acuerdos, pero también me parece a mí que este tipo de reformas pues no abre mucho margen para que esto pueda ocurrir. Es que fíjense que dicen que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? O sea, y la verdad aquí sí se ejemplifica perfectamente con este Congreso. Cada cosa que se hace, hay que de manera incluso muy cauta estarlo recibiendo. Hay 2 temas. Uno que tocas mucho, Jorge, ahorita que decías que los liderazgos. Yo creo que en el Congreso hoy no hay un liderazgo. El líder genera consensos. Más bien yo creo que hay coyotes que traen sus propias agendas legislativas porque no han logrado generar un consenso al interior del Congreso, incluso han tenido, no voy a decir que violentar la ley, pero han tenido que buscar los recovecos legales incluso para justificar ciertas decisiones, incluso bajar el número de diputados para tomar las decisiones de 14 a 13. Entonces yo creo que más bien ahí hay algunos coyotes más que líderes que no han venido a sumar al ejercicio legislativo a favor del Congreso. Y a dónde voy también, donde se hace el que hace la ley, hace la trampa, por ejemplo, hacen un incremento que al principio dije, pues es bastante lógico, además yo creo que hasta el 5% hubiera sido bien, del 3.5 al 4% incrementan el porcentaje de voto para retener el registro, que a mí se me hace muy bueno, porque al final de cuentas tienen que representarse, los partidos políticos tienen que tener una representatividad, y la única manera de medirlo pues, es el voto. Pero al final de cuentas lo hacen de manera que por lo menos nos deja claro que están apostando por los partidos fuertes que traen estructura, porque además todos sabemos que las intermedias, por lo menos las elecciones intermedias, se ganan con estructura y con dinero. Entonces, de pronto empiezan a relegar y no dejan el piso parejo para los demás partidos políticos. A final de cuentas, el incremento de más partidos políticos yo creo que hoy es un tema hasta ocioso. El tema de representatividad, con 11 partidos ya estaban más que superados y no había representatividad, porque hay muchos partidos que ni siquiera nos representaban. Y el día de hoy queda muy ambiguo. El incremento al 4%, ¿cómo lo ven?
porque a final de cuentas, en un tema muy simple, pues diríamos qué bueno que hay un incremento, pero a final de cuentas también de pronto ahí empiezan a como que a quitar el piso parejo entre los demás, entre los partidos políticos. Javier. Jorge. Ok. Javier. Mira, yo creo que entre mayor sea la cuota que se solicite a los nuevos partidos políticos, siempre estará mejor, porque cualquiera hoy está interesado en generar un instituto, y entre mayor sea el número de la oferta, digamos, de partidos con candidatos, más se pulveriza el voto y más complicado es poder, insisto yo, poder sacar agendas de temas prioritarios para el Estado. El hecho que haya sido 4, yo también coincido, creo que en un 5% hubiera sido todavía más conveniente, bueno, pero bueno, qué bueno que se mantiene en eso, qué bueno que no se cayó en la tentación de permitir que los nuevos partidos se coaliguen, porque entonces eso también generaría ahí una circunstancia muy complicada, sería una trampa, ¿no? Muy debatible, pero muy evidente. Que también hay que decirlo, ¿no? Hoy también se pone de manera explícita la posibilidad de se dice ahí, de los partidos que a nivel nacional pidieron el registro, pero en Morelos lo conservaron, se puedan coaligar como un partido local. Esto ya también, pues, digamos, es un seguro de vida para quienes se lo estaban viendo muy complicada para mantener su registro en las próximas elecciones, ¿no? Y hay un tema aquí también que creo que estamos pasando por alto. Yo no sé si vaya a dar tiempo de que el constituyente permanente alcance a aprobar esta reforma. Según el dato que tengo, que todavía hay que revisar, el plazo vence mañana. Entonces, ahorita debe estar corriendo en todos los municipios para que los cabildos estén aprobando esta reforma. Y si no lo alcanzan a hacer al día de mañana, el último dato que tengo, insisto, ese es un tema que apenas se acaba de aprobar hace algunas horas, sí, y de acuerdo a lo que me ha llegado, si no ocurre mañana, entonces, pues ya no causaría efecto para la próxima jornada electoral. Un dato muy fino. ¿Cómo lo ves, Jorge? Yo creo que se va a dar. Yo creo que, como dice Javier, todo el mundo está corriendo ahorita, todos los cabildos van a hacer sesiones extraordinarias, lo van a aprobar, y porque a final de cuentas esto, no sé ustedes qué opinen, pero bueno, con la experiencia de Javier, esto está diseñado para que el gobierno actual en el poder no pierda el Congreso en la intermedia, porque si pierde el Congreso el 21 o la mayoría, va a estar muy complicado el tema hacia el 24. Entonces, la realidad es que la gente es la que está calificando lo que está sucediendo en el estado de Morelos, uno cada quien dentro de su sector y de manera particular, pues levantas la mano y levantas la voz de lo que está sucediendo porque lo palpamos todos los días. La realidad es lo que vivimos. Entonces, yo creo que la estrategia fue por ahí. Obviamente está, a final de cuentas, yo no sé por qué no fueron 26. Yo sabía que eran, o tenía ahí un comentario que eran 26. No lo sé, y que también puedan ser 30. Que no hubieran hecho ninguna diferencia, la verdad. Así es. Entonces, yo pienso que sí, entre mayor porcentaje es mejor, porque así se puede hablar realmente de un trabajo por parte de algún partido y de una representatividad, a final de cuentas. Caballeros, si no tienen inconvenientes, empezar a dar conclusiones. Empezamos por Javier Bolaños. Javier, esa reforma político-electoral es en destiempo y a final de cuentas termina lacerando a los morelenses. ¿Cómo lo ves? ¿Hay un aporte? ¿Crees que sí hay algo que se rescate? ¿O a final de cuentas simplemente fue otro traje mal hecho a la medida, así como la que había dejado la 53ª, ahora la 54ª vuelve a agraviar a los morelenses? Evidentemente hay un fondo, digamos, una motivación que no tiene que ver con un tema de interés de la sociedad máxima en estos momentos. Eso es evidente. Si soy positivo, yo te diría que el hecho de que se haya incrementado el porcentaje para los partidos nuevos, el hecho de que ya se prefigure un tema en los ayuntamientos, un tema de que los regidores, en el caso de Cuernavaca, por lo que entiendo, 3 regidores tengan que ser electos por una mayoría relativa, que yo también lo tengo que revisar. No me queda claro si es en fórmula o cada regidor va a tener una casilla en la boleta para que se vote por ellos. Pero sí que los municipios grandes tendrán 3 regidores de mayoría, pues eso me parece que es bueno también. Nosotros metimos, cuando tuve la oportunidad de ser diputado, una iniciativa para que la gente votara por presidente, por su síndico y por cada uno de los regidores.
es decir, que no fueran los regidores en el trenecito, sino que pelearan por el voto, que hicieran campaña también y que la gente tuviera un cabildo más representativo. Hoy parece que esto va un poquito en esa dirección y ojalá y sea como lo estoy pensando, que cada uno de esos 3 regidores tengan que ganarse el voto en la calle. Lo que sí creo es que estando ya, si no plenamente, sí en el umbral de una tremenda crisis económica, que a Morelos y que a Cuernavaca le va a pegar durísimo, que ya los diferentes órganos expertos económicos prefiguran que los sectores más afectados serán los prestadores de servicios como los restaurantes, los hoteles, etcétera, el transporte también, por supuesto, la gente del empleo informal, los que ilustran zapatos, los que tienen una pequeña fondita, etcétera, son los que la van a pasar más difícil, los están dejando solos, no hay un trabajo coordinado entre los diferentes órganos de gobierno. Creo que esos temas se dejaron de lado y me parece que a la gente eso no se le va a olvidar. Jorge Matar, ¿cómo ves la reforma? ¿Aporta o resta? O sea, en este momento yo me quedaría que no aporta sin oficio ni beneficio, mi querido Rolando. Hoy los problemas son más graves que tiene el estado de Morelos. La reforma, a final de cuentas, si pasa, que yo pienso que va a pasar, van a ser 24 diputados, pero hay que ver y hay que ser muy congruentes con lo que va a suceder en el 21. Hay que escoger bien a los que vayan a querer llegar al Congreso del Estado, hay que apoyar a quien realmente esté haciendo o haya hecho un trabajo concienzudo. Y comparto el comentario de Javier en el tema empresarial. Hoy en día nosotros como Estado dependemos de las actividades terciarias, que es todo el tema de servicios, los prestadores sobre todo, y pues bueno, nuestra economía se basa en eso. Si hoy no existe un plan estratégico de cómo apoyar a los balnearios, a los pequeños MIPYMES, a los comerciantes del centro, vamos a caer yo, perdón que lo diga, pero en una situación catastrófica económica que ya muchos lo estamos viviendo por temas ya no hay que decirlo, que si la falta de apoyo por parte del gobierno, la falta de coordinación, voy a copiar el tema de Javier, la falta de coordinación entre a lo mejor el sector de desarrollo económico con el gobierno, que nunca se pusieron de acuerdo, no escuchan, pero pues a final de cuentas, hoy yo creo que esta reforma, más que beneficiar, yo creo que no fue el momento, ¿sí? Se pudo haber hecho tiempo atrás, pero la realidad es que hoy ya lo tenemos, ya está encima y hay que ver para adelante, ¿no? Yo creo, insisto, hay que ver quiénes van a llegar a ese Congreso y en función de eso, exigirles lo que de alguna u otra forma no se le está exigiendo al Congreso actual. Yo creo a título personal que de manera objetiva este fue un ejercicio pragmático, generado nada más por los partidos políticos, obviamente con sus actores en representatividad, para generarse las condiciones para poder competir en el 2021, para aferrarse muchos de ellos a tratar de perpetuarse hasta incluso 3 periodos. Por ahí voy a investigar porque al final de cuentas lo ponía Javier en la mesa y hasta donde yo sé, cuando se había anunciado la reforma político-electoral pasada, no se contemplaban los plurinominales en la reelección. Después me dijeron que parece que sí. No lo dudo ni tantito, porque al final de cuentas, pues ya sabes, en las letras chicas dicen que está el diablo, hay que investigarlo, pero creo que hoy la reforma político-electoral llega en el peor momento, exhibe la peor calidad política y moral de los diputados, porque al final de cuentas no era el tema. Sabemos que se les había ido el tren. Esta pandemia les vino a cambiar su reloj legislativo y no hallaron, no hay una forma de, perdón que lo diga tan burdo, taparle el ojo al macho, tuvieron que sacarlo el bomberazo porque se les iba el tren. Definitivamente creo que este tema dará mucho que hablar, les agradezco mucho que hayan tomado el espacio, seguiremos haciendo este tipo de ejercicios. Creo que estos espacios de debate se deben de generar para que la gente, para que la sociedad nos enteren de cómo se están dando el andamiaje político en el Estado, y hoy nuestra clase política, por lo menos en el Congreso, creo que nos ha quedado más que a deber a los morelenses. Y yo cierro diciendo esto, creo que el día de hoy, y se lo dije hace ratito que hablé con un diputado cuando le hablé, pues para comentar y reclamarle un poquito, le dije, creo que es lo último importante que esta legislatura hizo en este periodo. Bueno, ya, en lo que queda de la legislatura, se van a dedicar al tema legislativo, se van a dedicar ya ahorita más bien al tema electoral, y creo que el epitafio de esta legislatura es de lo sublime a lo ridículo. Caballeros, como siempre, un placer y les agradezco mucho que hayan tomado el espacio. Javier. Los escucho lejos. Bueno, gracias, Rolando, muchas gracias. Jorge, terminé diciendo en términos solo positivos. El lado positivo de una reelección es de que tengan que salir a buscar votos y que sea el elector quien califique el trabajo. Si te aprueban, pues vuelvo a votar por ti.
Si te repruebo, pues vete por donde llegaste. Pero si este tema de la reelección cae también para el tema de los plurinominales, me parece que es un tremendo error. Muchas gracias, Rolando. Jorge, muchas gracias, buenas tardes. Jorge. Gracias. Gracias, Rolando. Sí, gracias. Javier, un gusto compartir este espacio con ustedes, contigo, Javier. La realidad es que sí, hoy en día no tenemos que estar ocupados y preocupados por cada una de nuestras empresas, hablando en el tema empresarial, pero la gente hoy en día tiene que ver resultados y no los está viendo y es muy triste lo que está pasando. Viéndolo en la parte positiva, sí, yo insisto, si alguien se quiere reelegir, que salga a la calle, que la gente juzgue y diga si realmente quiere a ese diputado en otros 3 años. Y en la parte, yo también coincido, el tema de los plurinominales que se puedan volver a reelegir, yo creo que pues, no lo comparto, ¿no? Sería lamentable, ¿no? Es un retroceso, sin duda, para la democracia de un país, los plurinominales, entendiendo el momento histórico en el que se formaron y lo que en su momento representaban. Caballero, les agradezco mucho, también le agradezco mucho a la gente en redes sociales que nos está viendo y también a la gente de radio que en este espacio estuvo con nosotros. Eso es Círculo de Poder y a título personal, y nos escuchamos y nos vemos la próxima vez. Abrazo. Gracias.